Hola, hoy nos metemos en un tema, bueno, que da que pensar. Vamos a explorar cómo han ido cambiando algunas ideas que quizás dábamos por seguras sobre la ciencia, la verdad, incluso la ética. Hablaremos de ese paso de la modernidad a lo que se llama posmodernidad. Y para ello nos vamos a apoyar en algunas ideas de la filósofa Esther Díaz. El plan de hoy, es intentar entender mejor conceptos que suenan un poco abstractos, ¿no? Como posciencia o eso de la sospecha como una forma de analizar la sociedad y también la posética. No buscamos respuestas cerradas, sino más bien, bueno, comprender qué pueden significar estos cambios en cómo vemos el mundo y cómo lo conocemos. Exacto. Es un recorrido por ideas que, sí, la verdad es que desafían muchas certezas, pero lo interesante no es solo la crítica, sino que abren perspectivas nuevas para entender la complejidad del mundo de hoy. Tocaremos cosas desde la física, la filosofía social, hasta la moral cotidiana. Vamos, son ideas que nos invitan a pensar diferente. Vale, pues empecemos a tirar del hilo. El primer punto es esa revisión de la razón, de cómo entendemos el pensamiento lógico. Díaz no dice que haya que descartar la razón, sino algo más potente, creo yo, ampliarla. ¿Qué es eso de una razón ampliada? Pues, a ver, parece que se refiere a pensar en una razón que no sea esa idea abstracta o universal flotando por encima de todo, como en la modernidad, Claro. sino una razón que es consciente de que tiene una historia, un contexto, una razón, digamos, situada. Y es importante esto que dices, no caer en la dicotomía fácil de o todo absoluto o todo relativo. Exacto. Ese contraste es clave. La modernidad, con su fe en la ciencia clásica, buscaba leyes fijas, universales, casi como una forma de controlar el caos del universo, ¿no? De encerrarlo. Mm. La ciencia más reciente, lo que a veces Díaz llama posciencia, parece que adopta otra actitud. Acepta la inestabilidad, la incertidumbre, el caos, la entropía, no como algo a eliminar, sino como parte de la realidad. Ya. Y ejemplos hay por todas partes, ¿eh? La trayectoria imprevisible de una partícula subatómica, la evolución biológica, que es impredecible en su detalle, la expansión del universo, o conceptos como las estructuras disipativas de Prigogine, que son fascinantes. Se asume que no todo es lineal y predecible. Hay una metáfora que usa Díaz basada en una leyenda china, que es muy gráfica para esto. Cuenta que los seres de los espejos antes eran diferentes, caóticos. Ah, sí, la conozco, pero intentaron invadirnos y los derrotaron condenándolos a ser solo reflejos, a imitar nuestro orden. Es potente como imagen, ¿verdad? Podría ser una metáfora de ese proyecto moderno occidental. Someter lo caótico, lo distinto, bajo un único orden racional, como si quisiéramos que la realidad fuera un espejo nuestro. Es muy sugerente, ¿sí? Y este cambio de mirada hacia el caos y lo irreversible no sale de la nada, ¿eh? Tiene raíces en la propia ciencia. Ya en el siglo XIX, Fourier, estudiando el calor, formula matemáticamente un proceso que es irreversible. Ah, mira. Eso ya era una fisura. Luego la termodinámica lo formaliza. El primer principio, conservación de energía, vale. Pero el segundo, la entropía, introduce la flecha del tiempo, la tendencia al desorden. Claro, como el café que se enfría y ya no vuelve a calentarse solo. Exacto. Ese ejemplo cotidiano lo ilustra perfectamente. La energía se conserva, sí, pero su calidad, su utilidad, digamos, disminuye, se dispersa. Y aquí entra Ilya Prigogine, el Nobel de Química, con las estructuras disipativas. Lo increíble es que muestra que el caos, la entropía, no tienen por qué ser el final, un desastre, Justo. sino que, en ciertas condiciones, lejos del equilibrio, pueden surgir orden, nuevas estructuras complejas, autoorganizadas, de forma imprevisible. El ejemplo de las amebas, que comenta Díaz, es sorprendente. Una colonia dispersada por una catástrofe, una ameba sola segrega una sustancia, Una señal química, sí. atrae a otras, se juntan, forman como un pie móvil Ujú. y acaban formando una nueva colonia en otro sitio. Orden surgido del caos. Y de forma totalmente inesperada. Exacto. Y lo potente es cómo este concepto, que nace en la química física, nos ayuda a pensar otras cosas. Díaz sugiere, por ejemplo, la expansión del cristianismo primitivo. Ah, claro. En medio del caos del Imperio Romano tardío, una secta pequeña, dispersa, perseguida, consigue organizarse, atraer gente y, bueno,
transformar Occidente. Es un orden nuevo surgiendo de la dispersión, ¿no? Totalmente. O la física cuántica, donde la indeterminación es la norma. No puedes saber posición ni velocidad a la vez, las trayectorias son probabilidades, muchos procesos son irreversibles también a ese nivel. Entonces, a ver si lo pillo bien. La cosa no es tirar los modelos deterministas que usamos, que son útiles para calcular la trayectoria de un cohete, por ejemplo. No, claro que no. Es más bien reconocer que tienen límites y aceptar que lo imprevisible, el caos, lo emergente, pues también forma parte de la realidad, física y social. Eso es. Quizás la pregunta es, si aceptamos que el caos no es solo malo, sino también creador, ¿cómo cambia nuestra forma de afrontar los problemas? ¿Interactuamos más con la incertidumbre en vez de intentar borrarla siempre? Esa es una pregunta clave, sí. Y nos lleva directo a una conclusión importante para Díaz. La necesidad de la interdisciplinariedad. Ajá. Si la realidad es compleja, conectada, no siempre predecible, pues tenemos que romper las barreras entre ciencias naturales, sociales, humanidades. Tiene sentido. Hay que aceptar que un concepto como el de estructuras disipativas puede dar metáforas, modelos útiles para entender, no sé, movimientos sociales, cómo se reorganiza una ciudad tras una crisis. Incluso procesos psicológicos, quizás. Podría ser. No se trata de imponer un modelo único, ni el determinista ni el caótico, sino de fomentar el diálogo entre saberes. Fascinante. Cómo una idea de la química resuena así. Vale, si esta visión de la ciencia acepta la incertidumbre, ¿cómo afecta eso a la idea de verdad, de conocimiento? Y esto nos lleva al segundo gran bloque, la sospecha como herramienta sobre todo en ciencias sociales. Y aquí, claro, el primer nombre es Nietzsche. Nietzsche es fundamental en esta historia de la sospecha. La lectura de Díaz es que Nietzsche lanza como torpedos a la línea de flotación de la filosofía tradicional. Uf. Sospecha primero del lenguaje. No es un espejo fiel, dice. Es más bien una máscara. Oculta más que revela. Simplifica. Clasifica según intereses. Entiendo. Sospecha que hay cosas que hablan, sin ser lenguaje formal. Gestos, silencios, síntomas. Los signos no son etiquetas neutras, son resultado de juegos de fuerzas. Fuerzas. Sí, fuerzas reactivas, activas. Y lo más fuerte, la interpretación. Para Nietzsche no hay hechos, solo interpretaciones. Y la interpretación nunca es inocente. Siempre es desde un lugar, una perspectiva. Y es infinita. O sea que nunca llegamos a la verdad pura. Exacto. Incluso conceptos morales como bueno o malo tienen una historia oculta, una genealogía ligada a luchas de poder. Y la sospecha final, la verdad, con mayúscula, única, objetiva, es una construcción histórica. Una ficción útil disfrazada de eterna. Hay que sospechar de su bondad y de los que se creen sus dueños. La verdad como campo de batalla. Es radical. Es demoledor, sí. Dinamita la idea de conocimiento objetivo. Y Díaz no se queda en Nietzsche. Amplía el club de maestros de la sospecha. Marx, Freud, los clásicos. Pero añade a Wittgenstein y Heidegger. Sí. Que igual no se veían como parte de lo mismo, pero según esta lectura, comparten esa desconfianza hacia las categorías aceptadas de su tiempo. Una época muy positivista. Totalmente. Cada uno a su manera aplicó esa lente de sospecha. A ver, resumiendo mucho. Marx sospechó de analizar la economía mirando solo lo superficial, los símbolos, dinero, capital. Buscó las relaciones de producción reales debajo. Invirtió el idealismo, ir de lo material a las ideas, no al revés. El lenguaje como conciencia práctica. De la tierra al cielo, decía él, ¿no? Justo. Freud sospechó de la conciencia como centro de todo. Inventó o descubrió el inconsciente, interpretando lo cotidiano, lapsus, sueños, olvidos. Vio síntomas y sueños como metáforas de deseos reprimidos. Y la interpretación psicoanalítica, como la de Nietzsche, es infinita. Hizo inversiones fuertes, como ver sexo latente en sueños inocentes. Y luego Wittgenstein y Heidegger, que sospecharon del lenguaje y la filosofía misma. Wittgenstein primero pensó que los problemas filosóficos eran líos del lenguaje. Luego sospechó de eso mismo y habló de juegos del lenguaje, formas de vida.
Heidegger sospechó de la filosofía temporal, se centró en el Dasein, la existencia concreta, histórica, aunque luego quizás él mismo se volvió algo abstracto. Entiendo. El hilo común es esa desconfianza, buscar lo oculto, invertir perspectivas. Pero, una pregunta, ¿no has un riesgo ahí? ¿De llevar la sospecha tan lejos que nos paralice? ¿Que ya no creamos en nada? ¿Un cinismo total? Es una objeción clásica y tiene su parte de razón. El riesgo de la hipercrítica existe, pero la visión que rescata Díaz es que esta sospecha, usada críticamente, ha sido enormemente fértil. ¿Ah, sí? Sí, lejos de paralizar, ha impulsado avances. Criticó el positivismo ingenuo en ciencias sociales, fomentó la hermenéutica, el análisis del discurso, herramientas clave hoy. Consolidó la idea de que el sujeto, la realidad, las teorías, son construcciones históricas. Vale. Abrió puertas a la interdisciplinariedad, a conectar teoría y praxis. E incluso, dice Díaz citando a otros, pudo ayudar a una desculpabilización de la existencia, al cuestionar verdades y morales absolutas, afirmar la libertad frente a determinismos. Más que parálisis, yo diría apertura crítica, liberación, aunque sea con menos certezas. Una liberación que implica más responsabilidad, quizá. Y esto conecta perfecto con el último concepto, la posética. Díaz sugiere que, sobre todo desde mitad del siglo XX, ha habido un cambio en el dispositivo ético-social. Parece que la pregunta clave ante una decisión moral ya no es la misma. Exacto. El contraste es fundamental aquí. La ética moderna, pensemos en Kant, giraba en torno a ¿qué debo hacer? El deber por el deber. Eso es. Un imperativo categórico, universal, basado en la razón, sin importar deseos o consecuencias. Actuar por deber te hacía digno de ser feliz, pero la felicidad no era el fin. Lo útil estaba subordinado. ¿Y la posética entonces? Pues parece que la pregunta cambia a ¿qué me conviene hacer? La respuesta es hipotética, calculada. Hago esto si quiero conseguir aquello, o para evitar lo otro. Prima lo instrumental. El cálculo de costes y beneficios, satisfacer deseos. El deber cede paso al derecho individual, a ser feliz, a realizarme, y a la responsabilidad por cómo uso esos derechos y por las consecuencias. Díaz menciona con ironía la influencia del marketing. La ética tiene buena prensa, dice, y los ejemplos son muy de hoy en día, ¿no? Totalmente. Oficinas de ética en empresas, sobre todo después de escándalos. Convicción o imagen. La ética de los negocios, la RSE. A veces parece más marketing que otra cosa. Las memorias de sostenibilidad. Sí, llenas de fotos idílicas. Comités de bioética en hospitales. Necesarios, pero reflejan un consenso moral o gestionan dilemas complejos. Marcas que usan ética o sostenible para vender más caro. El greenwashing y similares. Incluso la ayuda internacional, que a veces se justifica por conveniencia. Evitar problemas futuros como migraciones, pandemias. Ujú. Interés propio disfrazado. Campañas de salud o ecología que, aunque bien intencionadas, a veces sirven para controlar o estigmatizar, expulsar a sin techos de parques verdes, activismos, animales, antiaborto, que a veces son muy agresivos, buscando imponer más que dialogar. Sí, la forma a veces choca. Y hasta el nacionalismo en el deporte, mezclando ética, espectáculo y negocio. Es interesante cómo Díaz lo conecta con Lipovetsky, que celebra un poco esta ética posmoralista, menos heroica, más centrada en la autonomía, el bienestar. Pero Díaz señala las paradojas, ¿no? Claro, vivimos tiempos paradójicos. Mucho discurso de democracia y derechos humanos, pero la corrupción muy visible. Expansión del neoliberalismo mientras hablamos sin parar de ética. Y una desilusión con las grandes utopías de antes. Es un panorama complejo. Entonces, para aclarar, posética no es que no haya moral, que todo valga. Eso sería simplificar mucho. No, no es eso. Sugiere un cambio en el fundamento y la forma. Pasamos de una moral basada en la obligación universal, dictada por la razón abstracta, a una ética más pragmática, basada en calcular consecuencias, negociar intereses, gestionar derechos y responsabilidades en cada situación. Exacto. Quizás es una ética menos austera, menos cruel que la kantiana, pero plantea nuevos retos. ¿Cómo ponemos límites? ¿Cómo construimos un nosotros si todo es me conviene? ¿Es más realista o es egoísmo sofisticado? Esa es la gran pregunta, claro.
Podría ser que no sea más egoísta, sino más honesta sobre nuestras motivaciones, que rara vez son puras. Y quizás refleja la dificultad de hallar fundamentos universales hoy. Pone el foco en la responsabilidad concreta por los actos más que en la intención pura o la obediencia a una ley abstracta. Pero sí, los desafíos para la convivencia son enormes. Muy bien, creo que hemos tocado muchos puntos. Hagamos una recapitulación rápida. Hemos visto, siguiendo a Esther Díaz, cómo la ciencia parece abrirse al caos y la emergencia, la posciencia. Cómo la sospecha se consolida como herramienta crítica para ver la construcción histórica y de poder tras las verdades. Sí, si conectamos los hilos, emerge una imagen bastante coherente de nuestro tiempo, ¿no? Esa desconfianza en verdades únicas, sospecha, más la aceptación de la complejidad de incertidumbre, posciencia. Quizás ese es el caldo de cultivo para una ética más situacional, pragmática, la posética. Una ética que, al faltar imperativos claros y universales, pone el acento en la responsabilidad individual, en navegar la complejidad caso por caso. Podría ser una forma de verlo, ¿sí? Y esto nos deja, como siempre, con una reflexión final, una pregunta para seguir pensando. Si esas grandes narrativas que nos daban seguridad, el progreso, la razón universal, la verdad única, el deber absoluto, parecen debilitarse, parecen mostrarse como construcciones históricas, ¿cómo nos orientamos ahora? Buena pregunta. En un mundo cada vez más consciente de que sus valores y saberes son producto de su historia y del poder, ¿qué papel juega aceptar esa incertidumbre y apostar por la responsabilidad personal para intentar construir un futuro individual y colectivo que valga la pena? Es esa mezcla de lucidez crítica y responsabilidad situada, la brújula que nos queda. Con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.